Hola, soy el doctor Eduardo Vilchi Chaparro y el día de hoy veremos el tema de diseños de reactivos. Un reactivo es una formulación de una proposición o un problema para que éste sea contestado por un alumno, con el fin de conocer su nivel de dominio del tema o de un área de conocimiento determinado. Esto es a través de los reactivos que se concrete la solicitud de información acerca del rendimiento de un alumno en las diversas áreas curriculares. Se obtiene tanta información relevante como reactivos bien diseñados logremos integrar en las pruebas. Tiene diferentes propósitos. Uno de ellos es obtener evidencias tangibles acerca del grado de dominio sobre un contenido disciplinar, acerca del nivel de desarrollo de habilidades o también sobre los errores conceptuales o de procedimiento que incurre una persona al resolver o al dar una solución a un problema. Por lo tanto, el que crea reactivos debe garantizar, ya sea que el sustentante acierte o falle al resolver la pregunta, que las conclusiones que pueda hacerse sobre su desempeño sean razonablemente válidas. La estructura de los reactivos varía de acuerdo a su tipo. Algunos presentan base o pregunta a partir de un texto, una imagen o una gráfica. Algunos parten de algún planteamiento específico que te den opciones o no de respuesta. Y entre tanto, existen reactivos en los cuales hay de opción múltiple, falso verdadero, correlación, etc. Te doy una lista de cuáles son los tipos de reactivos más comunes. Opción múltiple, sí o no, correlación, jerarquización, elección, reactivos de base común o multi-ítems, o reactivos de ensayo o composición por temas. Vayamos a los más frecuentes. El de opción múltiple. Son enunciados interrogativos a los que debe responderse eligiendo una respuesta de una serie de opciones. Todas deben ser parcialmente correctas, pero una sola es completamente correcta. Ventajas: se aplica un gran número de reactivos en poco tiempo, se evalúan objetivos de bajo nivel, la calificación es rápida y objetiva y da confianza al alumno sobre la certeza de sus conocimientos. Entre las desventajas es que requiere un tiempo mayor para redactar los reactivos, no son útiles cuando se desea demostrar la parte procedimental, es difícil encontrar opciones adecuadas y la habilidad de lectura puede influir en el desempeño. Normas específicas para hacer este tipo de exámenes. La base del reactivo debe estar definida con precisión de tal modo que tenga un sentido propio, es decir, que la comprensión del problema a resolver no dependa de la lectura de las opciones de respuesta, o sea que en las respuestas no le estemos indicando de manera indirecta cuál es la solución. La base plantea solo un problema central bien definido. La información necesaria debe ser completa y obviar información no necesaria, como algunos llamarían elementos distractores, y la redacción debe ser sencilla y correcta. El reactivo debe considerar una opción de respuesta correcta y un número de opciones de respuesta incorrecta. 3 distractores son suficientes. La respuesta acertada debe resolver correcta y completamente el problema planteado y los distractores no deben estar muy alejados de la respuesta correcta, pero no deberían confundir al alumno. Y sobre todo, evitar opciones como ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Todas las opciones deben ser o tener un contenido o extensión similar y se debe tener cuidado con los sinónimos. Como podemos ver aquí el ejemplo, nos está ofreciendo una oración sencilla con opciones sencillas como tal que tienen diferente grado de posibilidad. Existen los reactivos de sí y no, antes llamados falso o verdaderos, que también se llaman de respuesta estructurada. Entre sus ventajas se aplican o se hacen muchos reactivos en poco tiempo, la calificación es rápida y objetiva. La desventaja es que elige la respuesta correcta representando un problema y muchas veces los problemas tienen más de una respuesta. Es difícil encontrar enunciados evidentemente verdaderos y estos reactivos tienden mucho a medir memoria. Entre sus normas específicas de estudio, debe ofrecer instrucciones claras, un tema homogéneo,
colocar las opciones más largas en la columna izquierda y emplear un número desigual de entradas en las columnas. También existe otra variable, otra forma de hacer reactivos, que es la correlación o relación de columnas, donde este tipo de reactivos trata de establecer una relación entre elementos de dos columnas, una de las cuales tiene un cierto número de preguntas y la otra el mismo número de respuestas. Se limitan a medir aprendizaje de contenido factual o conceptual. Ventajas: una forma eficiente de obtener abundante información, fáciles de construir y calificación rápida y objetiva. Desventajas: se centran en reactivos de nivel bajo y se requieren temas homogéneos. ¿Qué se debe buscar para su diseño? Ofrecer instrucciones claras, utilizar un tema homogéneo, colocar opciones más largas en la columna izquierda y un número desigual de entradas en las columnas. Existen otros que se llaman de respuesta breve, complemento o Canevá. Son preguntas que deben contestarse con una palabra, fecha, número o frase. Se dividen en frases incompletas o de tipo Canevá, donde se presenta más de un espacio en blanco para contestar. Entre las ventajas, se reduce la posibilidad de adivinar, es fácil de escribir y pueden evaluar una amplia gama de respuestas. La calificación es lenta entre sus desventajas, no es útil cuando busca resultados complejos o extensos y valora solamente memorización. ¿Cómo se deben hacer? Indicar claramente el tipo de respuesta deseada, no proporcionar pistas gramaticales y no seleccionar oraciones textuales de los libros. Otro tipo de preguntas son los de jerarquización o ordenamiento, donde consiste en presentar varias proposiciones, serie de hechos, conceptos o datos, a los cuales el alumno deberá dar un orden lógico o cronológico. Sus ventajas: evidencia la capacidad de observación, reflexión y asimilación, y puede conocer el grado de análisis y discriminación del alumno. Desventaja: requiere tiempo y capacidad de síntesis para la elaboración de estas preguntas. Para hacerlos necesitamos un material suficientemente homogéneo, se referirse a un solo tema, periodo o espacio geográfico, las respuestas deben tener un orden lógico, cronológico y jerárquico, las listas de elementos deben ser parte de un proceso, procedimiento o evento histórico, y se sugiere que el número de elementos a ordenar no exceda de 7 y que sean señalados con números arábigos y ordenados de forma columnar. Como vemos, aquí tenemos un ejemplo y que nos pide jerarquizar. Elección de elementos de un listado. Este tipo de reactivos presenta un grupo de conceptos o elementos que acompaña a la pregunta y de los cuales debe elegirse alguno de ellos tomando como base el criterio de discriminación señalado en base a la pregunta. Entre las ventajas, el alumno puede seleccionar entre elementos presentados y con la inclusión de varias alternativas de respuesta es posible detectar deficiencias comunes en los alumnos. Entre las desventajas, que valora solamente memorización, y los reactivos evalúan solamente una idea y miden con mayor efectividad conocimientos que no están sujetos a discusión dentro de un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde nos marca cuáles son las funciones principales del marco teórico de un proyecto de investigación, excepto y que nosotros seleccionemos la opción correcta. Tenemos otros, los reactivos de base común o multi-ítem, que consiste en presentar un segmento de información, una base común, y que el alumno tiene que leer y analizar, y a partir de los cuales se forman diferentes reactivos, uno de diferente tipo para saber complementación, opción múltiple, correlación o ordenamiento. Ventajas: evalúa conocimientos y habilidades interrelacionadas, desde la comprensión de conocimientos hasta la aplicación de conocimientos. Consta de un segmento de información y formulan diferentes reactivos. Desventajas: es difícil encontrar textos adecuados a cada área del conocimiento y puede confundir al alumno cuando las respuestas no están implícitas. Entre sus normas para realizarlo se plantea un problema, se da un texto, una imagen, un esquema, y a partir del cual se desprenden de un máximo de 5 reactivos. Los reactivos son independientes aun cuando necesitan la información proporcionada por el ítem, y cada reactivo puede medir un aspecto distinto del mismo tema y tener un diferente nivel taxonómico. Como vemos aquí, observamos un ejemplo de los elementos químicos, y a partir de eso podemos tener diferentes tipos de preguntas, como ya lo hemos visto en la exposición.
También tenemos otra forma de evaluar que son los reactivos de ensayo, composición o por temas, que exigen al alumno una respuesta elaborada de acuerdo a su capacidad de expresión escrita. Entre sus ventajas, exámenes por composición, organiza ideas y las expresa, fácil de preparar, mide altos niveles de razonamiento y se aplica a situaciones, problemas o ejemplos nuevos. Entre las desventajas no miden opiniones ni actitudes, su calificación es muy lenta, requiere mayor tiempo para la resolución del examen y solamente abarca campos limitados. ¿Cuáles son las reglas fundamentales para diseño de reactivos? Primero, definir el objeto del examen, el tipo de reactivos adecuados, que sea un examen representativo, que la dificultad debe ser apropiada al nivel o al grado de estudios que se está aplicando el concepto, deben construirse sin factores ajenos que impidan su solución, deben propiciar la expresión del aprendizaje que pretende medir y contribuir a la mejora del aprendizaje en los alumnos. Recomendación para la selección de materiales. Considerar que los lineamientos para la selección de textos son sugerencias y no camisas de fuerza. Buscar textos en fuentes de autoridad conocida. Cuidar la correspondencia, extensión del texto, cantidad de reactivos. En los textos expositivos y noticiosos la actualidad es fundamental. No mutilar textos. Y para usar gráficos, seleccionar gráficos que no se degraden durante la edición, evitar detalles innecesarios y cuidar la precisión de las figuras. Y por supuesto, como parte fundamental, nosotros tendremos que conocer las taxonomías en la elaboración de reactivos. Y como nosotros sabemos, la más común que utilizamos es la taxonomía que creó Benjamin Bloom, el cual diseña una lista de procesos cognitivos organizadas desde las más simples, remembranzas del conocimiento, hasta los procesos más complejos, que incluye juicios de valor y de la importancia de una idea. Como vemos en este esquema, están diferentes clasificaciones, desde la 1 que es conocimiento, la 2 comprensión, la 3 aplicación, donde buscan verbos sugeridos como reconocer, listar en el conocimiento, en comprensión, interpretar, resumir, clasificar, en aplicación, analizar, discriminar, distinguir, comparar, así como en el nivel 4 donde buscas un nivel de análisis, donde busca organizar, deconstruir, atribuir, en el nivel 5 de síntesis, donde se diseña, se construye, se planea o se produce, y en la evaluación, donde se revisa, se formulan hipótesis, se generan críticas, se experimenta, se juzga, se detecta o se monitorea. Y por supuesto, el aprendizaje significativo, como ya lo habíamos mencionado, va desde niveles tan básicos como el declarativo, el aptitudinal, el actitudinal, el procedimental, el contextual y el más alto, que es el aplicativo. Bueno, aquí te dejo una lista de verbos sugeridos dependiendo el nivel que nosotros queramos alcanzar, dependiendo el objetivo de nuestras pruebas, tanto en análisis, síntesis y evaluación. Bueno, espero que esta revisión del tema te haya ayudado. Nos vemos muy pronto.